Bienvenidos y gracias por estar acá. Esta ocasión vamos a hablar sobre mentoring para la innovación. Ahora, si a usted le parece linda esta foto que tiene ahí, y media idílica, quiero decirle que esta foto es real y es de la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, en el sur de Brasil, y es donde haremos nuestro congreso en el mes de octubre, exactamente de este año, los días 21 y 22. Así que si pueden ir, será nuestro cuarto Congreso Internacional y será una invitación en la cual nos encantaría verlos por allá. Para partir la presentación, quisiera hablar de los objetivos de esta. Y estas se conectan directamente con el mundo de los negocios. Más que solamente hablar de las organizaciones per se, me gustaría hablar de negocios. Y en negocios mencionar lo que son los productos, ya sean productos que se están entregando de forma interna, en el concepto de cliente interno y cliente externo, o servicios, porque hoy por hoy clientes están comprando tangibles o intangibles. Y usted bien sabe que en este mundo de hoy, todo eso está asociado con innovación. O sea, ya llevan 4 días en el tema, así que supongo que está más que claro que son necesarias las innovaciones. Ahora, hay un tema esencial en cuanto a lo que son los paradigmas de las innovaciones, porque por un lado se quiere tener eh, procesos que sean libres, muy abiertos, con gente que esté haciendo cosas maravillosas y transformando los productos. Y por otro lado, hay un management que está muy orientado hacia el control y a las métricas y a los KPIs y tener balance scorecards que están midiendo todo. Incluso esa frase típica de Peter Drucker, donde dice, si usted no lo puede medir, no lo puede administrar. Se hace muy presente en muchas organizaciones. Entonces, la idea es presentarles a ustedes una visión de qué manera la herramienta del mentoring facilitaría desarrollar una cultura específica, que en este caso la tomamos para innovación. Sin embargo, podría ser cualquier tipo de cultura o un conjunto de valores o de conductas o de formas de estructurar la realidad, donde mentoring fuera la herramienta esencial. Así que la idea en realidad es más que innovación, pero lo estoy orientando específicamente hacia innovación, es cómo incidimos en una organización a través de la herramienta del mentoring. Una de las cosas que en general estamos teniendo siempre presente es qué es innovación, ¿sí? Y es esencial cuando hablamos de qué es innovación, entenderlo de forma muy sencilla, más que complejizarlo, porque hay N teorías. Pero innovar es sencillamente ponerle algo novedoso a algo que existe. O sea, es una transformación que se introduce, una cosa que puede ser diferente, eh, como concepto básico. Sin embargo, yo quiero, como les dije, llevarlo esto al mundo de los negocios. Y desde ahí ya podríamos decir que se sofistica el concepto de innovación, porque se transforma en una idea que se conecta con procesos, donde aquello que se está haciendo, servicios o bienes o productos, deben generar valor. Si usted se percata, ya no es solamente como estoy haciendo algo distinto, o sea, debo generar valor. Y además, como consecuencia de eso, de ese valor, debo tener la competencia de visualizar que los clientes están dispuestos a pagar. Importante en eso, o sea, no es solo generar el valor por el valor, porque el valor, como ustedes bien saben, es una función específica de las personas, eh,
cuando le atribuyen a algo un proceso que uno podría decir que se llama escasez. O sea, en la medida que eso no está tan disponible para todos, tiene más valor. Entonces, podríamos llamar que una innovación, en este caso una idea, debe ser replicable en una escala económicamente viable, debe satisfacer necesidades y debe involucrar información, creatividad en el sentido de la imaginación e iniciativa que permite que distintas partes de una organización sean partícipes de eso mismo. Entonces, cuando hablamos de innovación en negocios, ya no es tan sencillo como decir, mira, voy a ponerle algo novedoso. Es una serie de temas que lo hacen bastante más sofisticado y que implica un profundo conocimiento, no solo del negocio, pero de las estructuras del pensamiento. Ahora, podríamos hablar que en esencia hay como dos tipos de innovaciones. Entonces, y en esos dos tipos, uno podría estar pensando que es sencillamente una manera de poner algo nuevo y se sigue lo que está haciendo el mercado. Pero hay una teoría que es de Clayton Christensen y que habla de innovación disruptiva. Y esa teoría, asociada al mundo de los negocios, ha cambiado muchos paradigmas, porque cuando estoy poniendo una innovación disruptiva, estoy cambiando esencialmente todo aquello que se hacía por algo que tal vez ni se pensaba que pudiera hacer. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado hablar de Elon Musk, este hombre que ha inventado el auto, o sea, no lo ha inventado, pero ha mejorado los procesos de carga de las baterías de los autos Tesla. Él tiene la empresa Tesla, que entiendo ya tiene un par de autos en Chile, y, y generó ahora el concepto de energía sobre tejas. O sea, las mismas tejas que existían antes, aparentemente van a ser como pequeñas celdas que almacenan más energía. Entonces, ese es un tipo de innovación donde nos encontramos con que hay una disrupción en el mercado. O sea, las tejas ya no son las tejas, y las tejas son, por supuesto, las mismas en el sentido de que están protegiendo contra lluvias, contra intemperies, contra nieve, etc. Pero al mismo tiempo están haciendo una conversión de rayos solares a energía que se almacena en baterías. Y la segunda forma de innovar es donde se establecen diferenciales que son hacia arriba o hacia abajo en términos de características, porque pueden ser más o menos sofisticados, y desde ahí yo estoy definiendo hacia qué mercado voy, pero estoy haciendo distinciones en base a los otros productos que hay. Entonces, si ustedes se empiezan a percatarse, estamos hablando de que innovación está más allá de sencillamente poner elementos nuevos en la concepción de productos, es trabajar sobre toda una cadena de procesos y que esos procesos además deben terminar agregando valor y que ese valor debe ser entendido por el cliente como, oh, quiero pagar por esto, o sea, me interesa realmente adquirir eso porque es novedoso. Y dentro de eso tenemos las dos alternativas de innovación disruptivas. Ahora, vi que había en la encuesta que hizo Olvin al inicio un porcentaje interesante, bastante bajo aún, de coaches, de mentores, salía un 4%. Entonces, anticipando esto, porque sabemos que mentoring está recién entrando en el mercado y sabemos que va a ser tan o más importante en el futuro que coaching, quiero darles algunas definiciones del mentoring porque hay bastante confusión y es parte del objetivo para poder avanzar en la presentación y exposición de las ideas.
Y algunas ideas de Clutterbuck, por ejemplo, son muy sencillas, son como mentoring es una forma de ayudar a las personas con calidad en su pensamiento sobre cosas muy importantes para ellos. Usted podría decirme, bueno, pero eso suena exactamente igual a no sé cuántos modelos de ayuda y de apoyo a las personas. Yo le podría decir que sí, sí, porque así como existen infinitas definiciones de lo que es coaching, usted se va a encontrar con la misma cantidad de definiciones de lo que es mentoring, porque está definido en gerundio y desde ahí además se transforma en una nominalización, o sea, lo sustantivamos. Y por eso que pasa a ser tan vago. Pero en términos de comprensión podríamos también decir, otra idea de David Clutterbuck, es que mentoring es una forma en la cual estamos ayudando el intercambio de conocimientos. Y además existe la experiencia y la buena voluntad. O sea, hay veces que los mentores ayudan a alguien con menos experiencia, pero hay otras veces, y se hace mentoring donde gente con menos experiencia es mentor de alguien con más experiencia, porque justamente el que tiene menos experiencia puede entregarle visiones desprovistas de un direccionamiento específico. Entonces, podríamos decir que el mentor también ayuda a gente con menos experiencia, dándole confianza, claridad en los propósitos, visión. Y sin embargo, si hacemos la diferencia de que eso está asociado al desarrollo, el mentor está ayudando un proceso de reflexión que permite cambios de identidad. A pesar que esto no es terapia, el mentoring trabaja mucho a nivel de la identidad. Y también otra definición que es muy buena es que mentoring es una forma de desarrollo estratégico de actividades que permite que las organizaciones establezcan sus visiones, metas, valores, en términos de largo plazo, mediano y largo plazo. Si bien que ahora he escuchado hablar de speed mentoring, o sea, como sesiones de mentoring en corto plazo, la realidad es que el desarrollo epistemológico de las personas a veces se da en corto plazo y otras veces necesita una forma constante de poder ir nutriéndose y viviendo y reflexionando. Lo interesante del mentoring en todo esto es, a diferencia de coaching, es que establece relaciones de largo plazo entre mentor y mentee. Y muchas veces, cosa como que suena absolutamente prohibido en coaching, y relaciones de amistad duraderas. Aparte, genera networking. Una de las cosas interesantes es como mentor y mentee pueden establecer vínculos emocionales en el sentido de que en esa transformación de largo plazo, el mentor está ayudando al desarrollo de conciencia, de la identidad, y al mismo tiempo el mentee está ayudando al mentor también a desarrollarse. O sea, es mucho más cercano a conversaciones que uno podría tener, así como, a ver, ¿con quién podría ser? Como con Yoda, para los que conocen Star Wars, donde se nutren dos Yodas de una dirección para ambos ser mejores personas. A ver, entonces, mentoring sería en sí un proceso de comunicación también, de intercambio de ideas, donde existen dos distinciones esenciales. Y en esas distinciones esenciales que me gustaría mencionar, existen en el mundo dos tipos de mentoring. Una que se llama mentoring de patrocinio o de conducta, y el otro se llama mentoring de desarrollo. Lo que existe generalmente en el planeta, y eso gracias al muy buen trabajo que ha hecho Estados Unidos,
es difundir lo que llamamos mentoring de patrocinio, donde hay una persona con mucha experiencia y esa persona con mucha experiencia traspasa información específica sobre su quehacer. O sea, por ejemplo, si se encuentra un director de una organización o un gerente o un chief eh, trabajando con un manager, podríamos decir que este le va a decir, mira, yo te recomendaría que hicieras tal o tal cosa porque en mi época o lo que ahora yo creo que hay que hacer. Y desde ahí, él está traspasando claves muy claras de lo que él cree que debiera ser hecho. Y el mentí lo escucha y en teoría está aprendiendo de esa forma. O sea, hay un traspaso directo, casi como, mira, esto es la forma con la cual te digo que debe hacerse para obtener buenos resultados. En el mentoring de desarrollo no existe esa directividad, existe más bien el foco del mentor de desarrollo que está siempre pensando cómo voy a ayudar a esta persona a pensar mejor en términos de ser otra persona, en términos de su identidad, y en función de ese cambio de identidad, cómo él va a hacer las cosas mejor. Y para tal, yo puedo intercambiar experiencias que he tenido como un dato, como información, nunca con el propósito de que me copie o me modele. Tal vez pudiera hacerlo, que el mentí copie o modelo, pero ya es un proceso de decisión, no es algo relacionado con una directividad como, mira, esto es como se debe hacer, así yo lo he hecho, he ido a hablar con tal persona y tal persona cuando eh, se encuentra con tal pedido, responde tal, y le estoy exactamente pauteando la ruta. En el mentor de desarrollo funciona exactamente por el otro lado, donde el mentí empieza a tener más capacidad reflexiva y dentro de esa capacidad reflexiva probablemente le empieza hasta a cuestionar muchas cosas de lo que el mentor le está diciendo, en la medida que el mismo mentor debe tener esa misma competencia de despojarse de su ego para poner al servicio del mentí lo que ha sido sus experiencias. Es interesante la distinción porque es muy distinto. Y hay mucha gente que hace mentoring de patrocinio o de conducta, porque es bastante sencillo, es solamente llegar y ponerse a hablar con otra persona con menos experiencia de las cosas que hizo y decirle cómo cree que debieran hacer. En el otro sí requiere un entrenamiento en la medida que debe aprender eh, distinciones tales como cuando uno aprende a ser un coach. O sea, es así de específico. Ahora, quisiera plantearles una empresa que es muy innovadora. Probablemente ustedes conocen al cliente estrella de esa empresa, Acme, y si ustedes alguna vez vieron la parte de los productos que ellos han vendido, son realmente fabulosos. Tienen una cartera de productos eh, increíble, algunos un poco agresivos. Sin embargo, no necesariamente han sido bien utilizados o el usuario ha leído como corresponde el manual para emplear adecuadamente. Entonces, quisiera plantear como que ACME nos llama a nosotros y, y nos plantea que le gustaría tener una cultura de innovación para mantener su liderazgo en el mercado y que con eso nosotros le hagamos una proposición. Por supuesto, en este caso, nosotros vamos a evaluar y hacer la proposición con mentoring, porque, bueno, es un webinar de mentoring. Y sin duda ustedes podrían decir, bueno, existen muchísimas otras herramientas. Sin duda, sin embargo, en este caso, la herramienta en específico será de mentoring.
Algo asociado con innovación, y eso es interesante plantearlo antes de avanzar, porque ACME es un líder, es que el costo de ser un líder a veces es alto. Es como el costo de ser campeón, que requiere estar permanentemente entrenándose, permanentemente mejorando, permanentemente esforzándose, invirtiendo, y es una carrera sin fin. Ahora, ¿qué implica eso? Que de repente hay gente y empresas que son seguidores y que sencillamente no hacen ese esfuerzo y se nutren de la información de los líderes y los siguen. Y dentro de eso, ellos hacen pequeños ajustes y de repente esos pequeños ajustes son tan importantes que los líderes siempre tienen a sus seguidores. Y eso ocurre en todo lo que es la vida natural y uno puede ver en los nichos ecológicos como hay toda una cadena ecológica que se nutre de ciertas vidas. Y también existen en estos procesos de innovación los que claramente son copiadores. Entonces, um, tengan presente que cada uno de ellos es válido, o sea, porque son sencillamente estrategias donde no hacen el mismo esfuerzo, tampoco buscan el mismo público, o sea, buscan otro público, y desde ahí es interesante notar que hay público para todo. Probablemente, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, con esto de copias, existen, creo que copias directas de todos los perfumes que hay, y si ustedes han podido usar algunos, probablemente deben haber descubierto también que muchos de ellos duran algo así como 15 minutos, pero tienen un aroma similar. Probablemente también los hechos por seguidores se basan en aromas similares, pero de repente emplean otros componentes que los hacen distintos a los líderes que deben estar permanentemente esforzándose para sacar cosas diferentes. Entonces, así como hablábamos de estrategias de innovación en términos de disrupción, es interesante notar que en esto de la innovación, no todos en la cadena ecológica de lo que es la generación de productos están en el proceso de innovación per se, pero sí hay una cadena que los sigue. Y por supuesto los líderes siempre están como vilipendiando y mirando mal a los seguidores y a los copiadores. Sin embargo, esos siempre van a existir, siempre han existido y son parte de lo que es el desarrollo de un mercado normal. Algo adicional que me gustaría mencionarles a ustedes eh, tiene que ver con esta frase que, que probablemente la han escuchado y que viene de este ensayo de este señor Mario Borghino, y innovar o morir. Tengo certeza que ustedes han escuchado eso, porque él habla de la definición de innovación como la introducción de un nuevo, significativamente mejorado proceso o producto o servicio, eh, o de la misma forma lo considera dentro de lo que pudiera ser la metodología de comercialización. Por ejemplo, alguien que eventualmente vendía zapatillas para levantarse o para caminar y de repente las empieza a vender a través del Internet, en realidad desde ahí tiene una innovación, porque está cambiando la estructura que probablemente antes tenía de comercializar a través de retail y ahora puede ir directo y además con una audiencia mundial. Entonces, en este ensayo, Borghino explica de una forma muy sencilla cómo las prácticas comerciales que antes existían ya no son las que se pueden emplear ahora. Y en esto eh, lo asocia permanentemente a las nuevas reglas que son un cambio constante. O sea, es como permanentemente se asocia que hoy día estoy diciendo esto, pero simultáneamente alguien tal vez en este mismo instante esté cambiando todo aquello que yo estoy diciendo,
porque son como películas multidimensionales que están avanzando de manera simultánea en el tiempo. Y esos, además, están transformando los contextos que al mismo tiempo van a transformar aquello que nosotros estamos comprando, adquiriendo en nuevos significados. Así que interesante la frase de Borghino, donde él lo asocia como algo permanente, pero en realidad no hay cómo innovar o morir, en el sentido de que siempre hay que estar innovando, o al mismo tiempo copiando a alguien que ha innovado, o siguiendo a alguien que está innovando. Pero esos también se están innovando en su escala, sencillamente no son los líderes. Ahora, yo les comentaba que con ACME, yo pensaba ofrecerle a ACME para que sea un líder en el mercado y no tal vez tener solamente a ese cliente estrella, porque ese cliente estrella no nos ha hecho buena publicidad, no ha obtenido buenos resultados. Y la pregunta también para gran parte de los que están escuchando y que sí tienen una certificación en coaching, es ¿por qué no pensé en coaching para esto? Bueno, en términos prácticos, yo les diría que se puede establecer una cultura a través de la metodología de procesos de coaching. Sin embargo, coaching, en mi cabeza, a pesar que también podría ser coaching para desarrollo, coaching es más focalizado. Y ahí yo hago una distinción entre lo que es coaching para líderes y coaching ejecutivo. Y por supuesto coaching de vida y coaching de equipos. Pero en términos de lo que es una empresa, una organización, yo lo distinguiría entre coaching de líderes y coaching ejecutivo. Y en el coaching ejecutivo se conecta mucho con cambio de conductas, con necesidades de modificar ciertos comportamientos o tener ciertos recursos que no están presentes. No sé, por ejemplo, muchas veces uno escucha de la organización que tal o cual manager no es muy bueno en su manejo de tiempo, o típicamente hay problemas de comunicación de él con su equipo y cosas así. Entonces, ahí se requiere en un proceso relativamente rápido, quizá entre 2 a 6 meses, a 8 meses, o pudiera ser mucho más urgente, pero que se note algo eh, asociado a esa conducta específica, y coaching entra de maravilla. O sea, coaching sería muy focalizado en un resultado específico en un corto plazo. Lo otro, las frecuencias de las sesiones, en este caso, al emplear coaching son más cortas, cada 2 semanas, cada 10 días, para producir el resultado en 2, 3 meses, 4 meses. Y también está el tema de los costos. O sea, formar un coach profesional es relativamente no tan fácil, y en ese proceso de formarlo, yo no puedo tener a toda la organización en un corto plazo, todos como coaches, y tampoco no es tan claro que entre ellos debieran hacerse coaching, porque per se el coach está lejos de poder estar evaluando a otra persona. Entonces, cuando se hace coaching interno con las personas propias de la organización, hay un riesgo inherente de que, no sé, si yo soy gerente y estoy coachando a mi vendedor y mi vendedor después no vende, bueno, puede ser que yo lo despida. Entonces, ¿cuán transparente va a poder ser ese vendedor conmigo al decirme todas las cosas que piensa, y eventualmente además yo pudiera ser el problema? Entonces menos transparencia va a existir. Y otra cosa que es interesante, de que para instalar una cultura, yo además necesitaría de coaches que tengan una conciencia de pensamiento, o sea, que trabajen coaching de desarrollo. Y sí, eso hay bastante menos.
sea, coaching que trabaje a nivel conductual, hay muchísimos, yo diría la mayoría. Un 95% de ellos trabaja a nivel de conducta, comportamiento, y eso cuando ya es sofisticado, trabajan con creencias, con valores, pero a nivel de desarrollo de su base epistemológica son mucho menos. Entonces se hace más caro aún poder establecer. Entonces, establecer una cultura masiva de forma costo efectiva en la organización no es tan evidente si yo la hago a través de la metodología del coaching. Ahora, ¿por qué mentoring? Bueno, es como el lado polar, ¿no? de lo que he estado hablando. Es bastante más fácil generar mentores internos. O sea, un mentor profesional puede generar mentores internos de forma muy rápida. Tal vez un workshop de un día y medio, 2 días, es competente. Un mentor profesional competente lo puede hacer. La frecuencia de las sesiones están pensadas para acompañamientos más largos, o sea, 1 mes y medio, 1 mes y 1 semana, 2 meses, y además, como van a estar en la misma organización, o pudiera ser uno de la organización o de otra similar, no necesariamente tienen que estar en los mismos temas, eh, se puede dar el hecho de que establezcan relaciones profundas, que establezcan relaciones y vínculos donde hay una motivación por parte del mentor de que el mentí logre las cosas que desea. Um, a diferencia de un coach, que en realidad es bastante más alejado de lo que es la meta, está preocupado con el proceso, pero el mentor está muy involucrado en el desarrollo de conciencia del mentí. Y el costo de implementación, como les decía, es bastante más bajo. O sea, entonces se puede abarcar un proceso de implantación de cultura, como por ejemplo innovación, donde un par de mentores profesionales maneja tal vez a algunos de los seniors que están ahí, o sencillamente ellos hacen la formación de los mentores internos y después el seguimiento. Y desde ahí quisiera eh, mencionarles cómo funcionaría esto. Ahora, antes de partir con eso, va a ser esencial que hablemos con, con la dirección de la empresa, o sea, con la gente que nos está contratando, porque si no van a tener una cultura y visión a largo plazo sostenida, no va a resultar el proyecto. O sea, si son empresas que de forma muy rápida cambian de forma radical su pensamiento, creo que mentoring no va a ser para ellos. Tal vez otra metodología. Entonces, el mentoring entiende como proceso de que las cosas están cambiando. Sin embargo, eso está relacionado con cómo se estructuran las realidades de los contextos. Las relaciones que están dentro de esas realidades probablemente también son motivos de cambio. Lo que sí sabemos en el mentoring que no es tan cambiable es la relación entre los procesos, los contextos y lo que se está dando con las relaciones. Esa tríada, cuando va moviéndose en el tiempo, es lo que va a hacer con que una cultura se ponga en movimiento en el hacer. Es una manera de aterrizar el pensar en el hacer. Entonces, la conversación que exista con la dirección de la empresa para aterrizar aquello que es requerido será esencial para que después ustedes puedan decir, sí, ha habido un éxito en la implementación del programa. Entonces, definir lo que se requiere. Y eso sería exactamente cómo quieren y de qué forma esperan que la implementación de esta cultura de innovación se establezca. O sea, ¿de qué manera lo van a hacer? Porque estamos metiéndonos, como les dije anteriormente,
no solo en el ponerle una pirinola nueva a un producto, o de repente cambiar una página web y que esa página web ahora tenga un botón y yo diga, bueno, en esta ventana me sale un pop-up y de ese pop-up yo digo, hay innovación. Estamos hablando de cadenas de procedimientos, cadenas de procesos. Y en eso, ¿qué va a pasar con los procedimientos que existen y son muy rígidos? O sea, ¿cómo voy a poder yo justificar que quiero que toda una cadena cambie si, por ejemplo, un departamento de compliance o auditoría o de control de procesos no me deja mover una coma sin que esto esté documentado? Por lo tanto, la velocidad de lo que yo pudiera tener para lograr estos cambios no se van a dar en los plazos que son necesarios para cumplir innovaciones. Entonces, ¿cómo va a enfrentar ese paradigma donde no solo la innovación puede estar como resultado final de un grupo de creadores, pero de que sea parte de toda esa organización? Así que, ¿cómo lo van a medir? O sea, ¿de qué manera eso va a cambiar? Como les decía al inicio, hay tantas tendencias en términos de mediciones, y lo que decía Peter Drucker de que no sé si está del todo cierto cuando él decía que si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar o administrar. O sea, no sé, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, eh, para medir la relación que ustedes tienen con un amigo? ¿Tienen un parámetro? ¿Tienen un KPI? O con sus hijos, o con sus padres, o con sus parejas. O sea, nosotros medimos todo, y si se van a dar cuenta, extrañamente hay cosas que sí, porque tienen números y nos importan, como parámetros financieros, cifras de venta, pero hay muchas cosas que no las estamos midiendo y que funcionan relativamente bien, o independiente que las midiéramos, y eso es interesante también percatarnos, funcionan igual de mal. O sea que la medición en sí no es la diferencia esencial en todo. Entonces, en esto, ¿qué va a hacer la organización? O sea, ¿cuál es la real orientación que le van a querer dar? ¿Lo van a transformar en todos los productos? ¿Lo van a ver como hay un grupo de gurús? Y eso pasa en algunas empresas. Por ejemplo, en el mundo de la tecnología, la gente de ingeniería y desarrollo a veces viven como en un palacio de cristal y son intocables. Pero una vez que sale algo de ahí, entra en una fábrica así como de 1930 a 1935, donde Taylor queda chico, donde los controles sobre las personas son pero absurdamente rígidos. O van a darle una orientación que sea congruente con ese nivel de innovación. Independiente de lo que busquen, esa información que recolectemos nosotros como mentores para después establecer nuestro programa va a ser fundamental, porque es lo que vamos a hacer. Y desde ahí, me gustaría mencionarles a ustedes que hay muchos modelos para innovación. O sea, sin duda ustedes deben saber. Y seguirán saliendo muchos. Entonces, le hablaré a ustedes de forma superficial de uno de los tantos modelos, que además, bueno, es el modelo de moda, ya que siempre es bueno hablar de los modelos de moda. Y este modelo, para los que ya lo ubican, es el Design Thinking, que es un modelo muy interesante porque describe cómo los diseñadores, con su sensibilidad y metodología, han logrado eh, traspasar su proceso creativo y de factibilidad hacia el mundo de los negocios, generando como estrategias, eh, como es esa mezcla riquísima que hay entre arte, diseño, publicidad, marketing, pero al servicio de la construcción de algo. Es una mezcla muy interesante. Entonces, hay
hay muchas definiciones también de design thinking, y, y yo creo que dentro de todas, a mí me gusta esta que se conecta con realmente con el pensamiento del diseño de un artista. Creo que y ustedes pueden ver los productos tanto de Apple como de Samsung en el mundo de los celulares, como ya no solo compiten por características, o sea, compiten principalmente en estética, o sea, tienen la preocupación extrema de que la experiencia que se vaya a vivir al ser un usuario de eso sea placentera. Y eso implica que por detrás hay alguien de diseño que ha pensado en toda una cadena de no solo poner la tecnología al servicio del funcionamiento, pero poner primero a la persona como ser humano viviendo la aplicación de esa tecnología para sí mismo. Esa es una excelente forma de visualizar qué es lo que es Design Thinking. Y quiero mostrarles este pequeño eh, diagrama, donde muestra para que ustedes vean las 5 etapas del modelo de Design Thinking. Entonces, si fuéramos a implementar en una organización, por ejemplo, la conceptualización de Design Thinking, porque tenemos que llevarlo a la práctica, hablar de innovación, pero innovación es ¿qué? ¿Solamente pensar en ponerle cosas nuevas? Diríamos que no, supongamos que usemos este modelo. Lo primero, conectaríamos en cómo hacer con que la persona trabaje el descubrimiento de las nuevas ideas, tipo brainstorming, pero de una forma más conceptual, más artística, donde realmente pueda volar en qué sería el mundo ideal. Y ahí vendrían muchas preguntas que un mentor podría ayudar en términos de esa etapa, de hacia dónde va, qué es lo que realmente quieren descubrir, cuándo eso sería descubierto. ¿Qué tipo de persona sería la persona que está descubriendo cosas así? Él se encuentra, este chief o manager, se encuentra a alguien realmente que tiene la competencia de andar haciendo como observaciones, distinciones. O sea, ya solo la primera parte da muchísimo trabajo sobre descubrimiento. La segunda, por ejemplo, podríamos estar hablando de lo que es la etapa de interpretación de aquello que fue realizado y qué realmente significa interpretar los descubrimientos. Y una vez que eso está establecido, porque ahí voy a hacer más y más y más preguntas, y podrían ser otras 2 horas hablando sobre interpretación, como sesiones de mentoring, y después vendría la conceptualización, o sea, como la idealización de aquello que yo interpreté y que fue descubierto, y cómo lo llevo conceptualmente para imaginarme en el mundo real, la función, el uso, para entrar después en otro concepto que sería la experimentación. O sea, hacia quién, hacia dónde, eh, y más preguntas, etcétera, etcétera, y más conversaciones, porque acuérdense que esto es mentoring, no es coaching. Entonces yo también podría hablarle a mi mentee. Por ejemplo, en mi caso yo trabajé mucho tiempo con gente cercana de IBM, de la NSR, con gente de Motorola, y tuve mucho contacto con gente de desarrollo de productos. Entonces me recuerdo cómo era el buscar ese mercado. O sea, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer en aras de también emplear lo que me apasiona? Y después interpretar eso para transformarlo en un producto. Y de ahí hacer un piloto y llevarlo hacia un focus group para finalmente esperar el feedback y evolucionar y volver nuevamente a hacer ese ciclo. Entonces, es interesante como con este pequeño modelito ustedes
supongo ya se pueden dar una idea de hacia dónde uno podría ir con un proceso de implementación, de innovación, usando Design Thinking. Y en eso, bueno, ustedes van a tener como mentores o mentor profesional que entregarle a su cliente una estructura del proceso. O sea, cuántas sesiones, cuánto van a durar, de qué manera van a abarcar la dirección. Muchas veces la dirección no quiere ser parte de estos proyectos. Yo les recomendaría que sí, que de alguna manera los involucrara. ¿Y por qué? Porque, bueno, es muy difícil. Si no tienen desarrollo de conciencia y no están dando el ejemplo, es más difícil todavía que, que esto se dé, porque el ejemplo debe venir desde arriba en general. Independiente que el mentor sea externo, que se sepa que dentro de la dirección hay alguien que está también trabajando mentoring con uno de los directivos. Y también quiénes van a estar en eso. Muchas veces se parte solamente con una capa. Yo recomendaría que fuera lo máximo posible de las personas involucradas, incluyendo áreas operativas, contables, etcétera, para llegar a un máximo de personas. Gente de Human Resources también son necesarias. O sea, es la implantación de una cultura. Entonces, es como muy difícil tener como un lunar cultural distinto en una organización que piensa distinto. La ventaja de esto es que los costos son bastante accesibles. Entonces, cuando ustedes presenten su proyecto, la estructura del proceso va a ser significativamente importante para ellos. La formación de los mentores profesionales, yo sí en esto sería bastante taxativo de hacer la distinción, como les dije, de lo que son los mentores profesionales y mentores internos. Y también dentro de los mentores profesionales, no veo un proceso de instalación de este nivel de sofisticación, solamente con mentores que hacen mentoring de patrocinio, en la medida que no van a generar una cultura, van a casi a establecer de manera forzada la cultura. Y es muy difícil forzar a alguien que tenga una cultura. O sea, se puede, pero tiene su cuota de dificultad. Algo que también va a ser esencial es cómo van a ustedes trabajar con los mentores internos. Solo un workshop, yo creo que al inicio está bien, sin embargo son necesarias después reuniones con ellos para ir evaluando cómo les va, porque recuerden que no son mentores profesionales, entonces tendrán dudas, necesitarán feedback, y para eso, para ese trabajo de mentores internos, recomendamos la existencia de una mesa de trabajo. Entonces los mentores profesionales tienen un encuentro periódico con los mentores internos, intercambian información, o sea, de alguna manera el mentor profesional está haciéndole mentoring también al mentor interno para que se sienta apoyado, para que él pueda intercambiar sus impresiones y obtenga información adicional que no la tendría si es que no estuviera siendo guiado por un mentor profesional. En estas mesas de trabajo también debería ser esencial que se trabaje el tema de las métricas, o sea, de qué manera yo voy a medir el avance de la implantación. O sea, está bien que no seamos extremadamente matemáticos o ya hagamos un algoritmo súper sofisticado como para que eso se dé y si no se está dando que sea punitivo, muy por lo contrario, pero deberíamos tener una idea de cuáles son los indicadores que nos dicen que vamos bien, tanto para la mesa de trabajo como para nosotros como implantadores de este sistema. Traducirle la información
a la directiva. Y tal vez constataciones en la práctica sean algo muy sencillo. O sea, esas constataciones de que, mira, percibimos ciertas, o sea, que ya estén previamente establecidas antes de partir, para que todos estén alertas de esas señales. O sea, y que tanto la directiva como los mentores internos tengan ese grado de conciencia, va a ser de una ayuda extrema. Y, y algo que también es complejo, principalmente en organizaciones que tienen una cultura de cambio, es la sustentación del objetivo. Hay organizaciones que ustedes bien saben que se miden por quarters, o sea, por cada 3 meses, y eventualmente si alguien no cumple cosas, no cumple el forecast, por ejemplo, el pronóstico de ventas o va fuera del presupuesto por 2 o 3 quarters, lo cambian. Y eso implica un cambio mayor de toda la organización y eventualmente como consecuencia el proyecto de establecer innovación. Entonces, la sustentación de esto va a ser fundamental para que se vea en un mediano plazo ya una modificación. Yo he visto en esto de que es mucho más temprano que mediano plazo. Sin embargo, es mejor ser cautos y decir que en un mediano plazo van a percibirse los resultados. Ahora, una de las cosas finales que me gustaría plantearles a ustedes como conclusión es ¿dónde en la empresa, en la organización, emplearíamos estos conceptos? ¿En todas las áreas? Y ahí viene nuevamente algo que hay que escuchar, porque aquí estamos hablando de innovación, pero podría ser que alguien nos haya pedido para implantar una cultura, por ejemplo, de empoderamiento o una cultura de eh, toma de decisiones, etcétera. O sea, infinitas posibilidades. Entonces, en realidad, sea lo que sea que nos digan, yo sería siempre partícipe de que el máximo número de personas estuvieran involucradas y fueran empapadas con estos valores. Porque a veces la misma cadena de procesos en términos de consecución de estos valores podría dejarse trunca justamente en ese eslabón donde no fue permeada la, la información. Así que, de mi parte, el máximo de áreas posibles. Pero los que van al final decidir esto, y muchas veces son bastante timoratos, es como sí, pero lo vamos a probar en, no sé, en el departamento de ventas nomás y de desarrollo, y todo el resto de la organización sigue como en la prehistoria, entonces no sé cuán efectivo pudiera ser como resultado final algo así. Bueno, eso era lo que tenía para contarles y muchas gracias a todos por haberme escuchado y por haber estado acá presentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul, por esta hora llena de mucho aprendizaje sobre mentoring profesional. Y vamos a darnos Muchas gracias a ti. gracias. Vamos a darnos un espacio para aquellos participantes que tengan alguna consulta y desean preguntarle directamente a Paul. Pueden levantar la mano y le voy a dar el micrófono, el acceso al micrófono, o pueden escribir sus preguntas y con gusto se la leemos, ¿ok? Vamos a ver, Luis Uribe está levantando la mano. Buenas noches, Luis. ¿Aló? ¿Luis? Debe ser que no está activado. Salomón. Sí, buenas noches. ¿Aló? ¿Sí?
Salomón, le estoy dando el audio, pero creo que tiene problemas con su sonido. Igual, de igual forma pueden escribir las preguntas que tengan y con gusto se las leo. Ya están escribiendo. Andrés Colinas, desde España, nos pregunta, ¿cuántas sesiones de mentoría se recomiendan para un proceso ejecutivo mínimo? Perdí la última palabra, Olvin, perdón. ¿Cuántas ¿Cuántas sesiones? de mentoría se recomienda para un proceso ejecutivo mínimo? Ajá. Bueno, asumamos que sea un proceso relativamente rápido y si fuera eso sería, no es lo que están llamando speed mentoring, ya que esto están hablando de mentoring como en 3 meses. No, un proceso más tradicional sería de 1 año y medio y podríamos decir que tienes una sesión cada mes y medio, así que ahí tienes más o menos un promedio de unas 10, 12 sesiones, Okay. algo así. Bien. Horacio, Lo otro, perdón, Olvin, y muchas gracias por la pregunta, Albert. Un proceso ya más profundo duraría 3 años, 4 años, son acompañamientos más largos, sí. ah, Y las sesiones ahí tendrían plazos de como entre 2 meses. ok. Bien, Horacio Albornoz nos dice, querido Paul, primero que todo mi eterno agradecimiento y cariño por tus enseñanzas, ejemplo y dedicación. Mi pregunta es, Gracias. según tu experiencia y en una dimensión eminentemente práctica en cuanto al proceso y objetivos, ¿cuál es la diferencia entre el coaching de desarrollo de Otto Lasker y el mentoring de David Clutterbuck? Qué buena. Bien. Muy pillo, Horacio. Bueno, yo, yo conocí a David a través de Otto. David fue alumno de Otto, al igual que yo, así que ambos estamos basando mucho de lo que hacemos en ideas de Otto, que por otro lado se conectan con Theodor Adorno, que como bien sabes es un filósofo de la Escuela de Frankfurt. Ok. Eh, Gabriel Pérez Seppenfeld, ajá, nos dice, hola Paul, excelente presentación. Dos preguntas. Gracias. Del, Muchas gracias. ¿Qué opinas del coaching ontológico? ¿Y qué programa o Ajá. qué institución recomendarías de mentoring para un coach ontológico? Ajá. Mira, tengo la mejor de las impresiones del coaching ontológico, a pesar que yo nunca lo he estudiado. He leído libros de Echeverría, me parecen muy buenos. Eh, He visto que hay muchísima gente que lo hace muy bien, pero no tengo una información en profundidad porque nunca he estudiado el modelo per se, pero sé que ha funcionado, le funciona a mucha gente. Um, en cuanto a escuelas de mentoring, no sé si uno podría decir eh, escuelas de mentoring para coaches ontológicos. Yo diría que hay escuelas de mentoring, así que cualquier escuela que para ti sea eh, seria y te dé confianza va a ser buena. No creo que exista una para coaches ontológicos o coaches neurolingüísticos o coaches integrales. ¿Ya? Bien, bien. Igual Gabriel está en Venezuela, en Margarita, y bueno, aprovecho Mm. para informarle que vamos a tener una certificación en mentoring a finales del mes de junio en República Dominicana. Y sé que hay vuelos Caracas, República Dominicana a precios económicos, así que estoy seguro que va a ser interesante que tomes esa opción. Luciane Bueno. Magaláes nos dice, muchas gracias Paul, saludos. Olá, Luciane. Tudo bom? Vamos a contar también con Luciana en el Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. Obrigado pela assistência, Luciane. Muito obrigado. Juan Militelo nos dice, gracias Paul por tu charla, muy informativa. ¿Cuál es la diferencia fundamental
fundamental entre coaching y mentoring? Y también, ¿cuál es más efectivo a nivel de empresas? Sí, es una muy buena pregunta. Yo no diría que cuál es más o menos efectivo. Son como herramientas diferentes. Me parece que, como lo dije, no sé si, bueno, por el tiempo no pude profundizar mucho, pero coaching va mucho más a un resultado específico en general, principalmente cuando es coaching ejecutivo. Tú produces cambios de conducta, de comportamiento, de visiones. Eh, no necesariamente ese cambio significa transformación. Entonces, me gusta mucho la diferencia entre cambio y transformación. Mentoring está mucho más asociado a la transformación del ser. Ahora, sé que ahí el amigo ontológico debe haber dicho, pero eso es ontología. Sí y no, porque la ontología no trabaja en lo que es la base epistemológica. O sea, trabaja en el ser, pero no en el desarrollo de la conciencia en el tiempo. La distinción estaría en lo que es la capacidad, ¿sí? Y capacidad sería, por ejemplo, eh, cuán grande es un receptáculo que existe como para que eso se llene con un cierto contenido. Porque yo puedo querer ponerle un contenido, mucho contenido, pero el receptáculo es chiquitito. Y desde ahí no hay capacidad. Entonces, la epistemología trabajaría sobre el desarrollo de esa capacidad, ¿sí? Y mentoring está mucho más en el desarrollo de la capacidad que en cuánto líquido va a entrar, que sería como la competencia. Coaching es mucho de competencia, mentoring es mucho de identidad. Y son aplicaciones complementarias, más que una mejor que otra. Se apoyan unas a otras. Bien, Iraima Sánchez nos dice, saludos Paul de Iraima desde Panamá. Hola, salud, un abrazo. Ernesto Galvez Villanueva nos dice, de las 5 etapas del modelo Design Thinking, ¿podría hablar algo Ajá. de la quinta evolución? El proceso de evolución es como una vez que ya está en la vida, ya está funcionando, es entender qué es lo que ha pasado. Es como lo que se entiende como servocontroles o feedbacks. Es como pescar nuevamente ese resultado y volver a ponerlo en la entrada. ¿Sí? Es una retroalimentación. Eso sería el proceso de evolución, entender hacia dónde va, cómo se conecta con los nuevos contextos, quién lo usa, cómo lo usa, si vio la innovación, o sea, son muchas cosas asociadas a un nuevo proceso que probablemente generará ese moto continuo, porque como les decía, esa frase, innovar o morir, yo creo que ya no es válido. O sea, yo lo planteé porque me pareció muy válida antiguamente cuando la gente creía todavía que había una dicotomía. Era como innovar o morir. Hoy día es innovar, innovar, innovar. Y si yo no estoy innovando, bueno, lo más probable es que esté siguiendo a alguien o esté copiando a alguien. Pero estoy en eso. Bien, bien. Paula Villalobos nos dice, Paul, muchas gracias por la interesante charla. Eh, Gracias, Paula. ¿Te ha pasado que en la empresa cliente el mentor interno piense, además de todo trabajo que tengo, ahora debo ser mentor sin alguna compensación extra? ¿Y cómo quiebras esta barrera de entrada desde el mentoring? Qué buena. Sí, sí. Lo más probable es que esa persona no debiera ser mentor, sí. Sí, sí, entiendo. Claro, yo creo que es un buen proceso de selectivo, porque es cierto lo que estás diciendo. Um, si eso se está dando, probablemente en la organización están pasando cosas más complejas, como conversaciones que no son las adecuadas, como procesos no del todo concatenados. O sea, si hay un pensamiento así,
no sé si para ellos va a ser lo ideal eh, mentoring. Tal vez incluso para esa persona necesite, si es que está abierto, ¿no? No todo el mundo está abierto a recibir este tipo de ayuda. Tal vez sesiones de coaching fueran buenas. Bien, Sí. bien. No sé si te ayudo, Paula. Enrique Parra nos dice, tuve la oportunidad el año pasado de certificarme como mentor con ustedes en HCN. Ahora, Ajá. ahora, Sí. mi, ahora mi capacidad de acción es mucho más amplia. ¿Qué formación me ayudaría a continuar mi camino a un nivel mayor? Soy coach y mentor HCN y trabajo con ejecutivos y emprendedores. Mira, en términos de mentoring, no hemos pensado en un nivel 2, así como maestría en mentoring. No tenemos nada y en el mundo no hay mucho más. Lo que sí yo te podría decir que siempre es bueno es cualquier tipo de curso de desarrollo humano, porque al final lo que va a ser significativo es que puedas pensar mejor, que tengas más herramientas. Y dentro de lo que pudiera ser nuestra escuela, porque no ubico la que ofrecen las otras, nuestra escuela tiene, y junto con HCN, tiene especializaciones en executive coaching, en team coaching, y, y tiene mucho que hacer ahí. O sea, es muy interesante conocer esas distinciones que además te permiten entender mejor mentoring. ¿Sí? Bien. Jorge, Gracias, Ernesto. Jorge Frigerio. Siempre tan valioso el Hola, aporte, Jorge. Paul. ¿Lo conoces? Muchas gracias. Ajá. Siempre tan valioso el aporte, Paul. Por favor, ¿podrías explicar la diferencia entre un consultor y un mentor? Mm, sí, yo creo que el consultor está bastante cercano a lo que podría ser un mentor de patrocinio, ¿sí? Donde le está entregando información que sabe, él tiene la experiencia. En el mentoring de desarrollo, no necesariamente él tiene esa experiencia. Como te decía Jorge, a ustedes, pudiera ser que el mentor incluso tuviera menos edad y menos experiencia y ya está siendo el mentor de alguien con más experiencia, porque lo que buscamos ahí es el desarrollo de la epistemología, de su capacidad de pensar y de transformarse a sí mismo. Entonces el consultor está dando información, está entregando su know-how, está entregando su experiencia. Probablemente un mentor de patrocinio es igual, ¿sí? Bien, Pero no el de desarrollo. bien. Marisol Castillo Vargas nos pregunta, A Paul, ella la conozco, creo. sí, Paul, ¿cómo podemos saber si los Sí. mentores internos, entendiendo aquellos que hemos Ajá. preparado como mentores profesionales, están teniendo eficacia en sus sesiones? Uy, Marisol. Uy. Uy. A ver, creo que, creo que para eso eh, son conversaciones, o sea, en la mesa de trabajo tienes que hablar con los mentores internos y probablemente también eh, hay que incorporar a los mentees y desde eso hacer el cruce de información. Es importante ese cruce de información, porque pudieras estar recibiendo solamente feedback del mentor interno y que va todo maravilloso y, y el mentee no está para nada satisfecho. Entonces hay que hacer un cross-checking. Pero funciona bien. Ok. Ok. Gracias, Lisa. Luis Uribe nos dice, muy interesante tu charla, Paul. Me has puesto a pensar bastante. Gracias. Ahora te pregunto, ahora te pregunto, si el coaching y el mentoring de desarrollo tienen algunos puntos en común, como la reflexión y la toma de conciencia, ¿no existe algún espacio donde ambos puedan operar en conjunto para lograr un proceso de innovación? Sí, hay gente que trabaja en coaching de desarrollo.
ayudando a ciertas personas a establecer pensamiento orientado hacia la innovación. El punto principal ahí no es tanto el concepto de desarrollo como lo emplea el profesor Lasky. Más bien el punto para mí es que la efectividad de la implementación en términos de costo, o sea, lo costo y efectivo, no es tan favorable por la escasez de coaches de desarrollo o coaches integrales que tengan un pensamiento de desarrollo, eh, y por la practicidad de hacerlo a través del mentoring, generando mentores internos. O sea, se podría hacer, pero una cultura en una organización, bueno, depende del tamaño de la organización también, tiene su complejidad por el volumen de personas involucradas. Más bien eso, Luis, y muchas gracias por la pregunta. Bien. Juan Militelo nos pregunta, Paul, ¿conoces el coaching 3.0 y cuál es tu opinión sobre él? No ubico 3.0 ni el 2.0, bueno, ni el 1.0, imagínate. Okay. María Emilia Ramírez, como siempre, Hola. como siempre, un maestro con múltiples formas de llegar a sus discípulos. Ojalá en Colombia, ojalá en Colombia se pudiese ofrecer un programa de formación en mentoring, lo tenemos, María Emilia, para muchas personas que en las organizaciones tienen mucho que aportar a las nuevas generaciones millennials que lo necesitan. Un gusto saludarte y un abrazo. Gracias, María Emilia. Un gusto saludarte también. Un gusto de estar contigo. Bien, María Emilia, puedes también contactar a nuestro representante, nuestro business partner en Colombia, que es SG Talent, y también para la zona de Santander, la gente de Emprendando. Ellos también ofrecen ambas formaciones. Horacio Albornoz tiene otra pregunta. Vamos a... Las preguntas en mentoring son eminentemente movidas hacia la reflexión o también existen momentos donde se pregunta para mover hacia la acción del cliente. Son mucho más movidas hacia la reflexión de la identidad. Y desde esa identidad, el que va a la acción es otro. O sea, pueden ir a la acción, pero desde otro yo. Bien. Wilmer Barat ¿Sí? nos dice, Wilmer. sí, Wilmer. Barat. Hola, Wilmer. Tal ¿Cómo como lo estás? pensé, dice, tal como lo pensé, fue como la brisa que refresca. Mil gracias, mi querido Paul. Gracias a ti, Wilmer. Muchas gracias. Un gusto saber que estás por ahí. Y ahora sí, nos vamos a despedir con la pregunta de Evelyn Josefina Chirinos y nos dice, Paul, gracias por esta charla, excelente, da mucho aprendizaje. Un saludo desde Venezuela. Mi pregunta es, Gracias. ¿cómo en mentoring se puede medir el avance en el proceso de la innovación? Esa es una pregunta muy compleja. Sí, porque estás hablando no solo de medir a una persona, o sea, estás hablando de un proceso. Yo creo que dependiendo de la industria, ¿no? Podría ser, y pongámoslo en términos extremos, una industria que está acostumbrada a sacar X cantidad de innovaciones, podría ser el número de innovaciones. La primera cosa que tendrían que saber es cuántas han hecho en el transcurso de tiempo y qué es lo que para ellos son innovaciones. Entonces, hay una serie de variables que son necesarias definir y que deben ser llevadas a la práctica. Y desde ahí tú tener un marco comparativo. Otra, por ejemplo, sería en base a estructuras de costo. Si las innovaciones estaban en los procesos de las cadenas eh, relacionadas con costo, podrías medirlo en base a ahorros. Entonces, hay varios factores que podrías usar. Podrías usar también en términos de cantidad de personas. O sea, si la innovación fue sobre ciertos procesos, bueno, tal vez cuántas horas empleas ahora para producir tal asunto y desde ahí estás bajando el costo de los productos. No sé si me expreso bien,
pero la cantidad de formas por las cuales podrías medir los avances de esta cultura son muy grandes. O sea, no hay un límite sobre eso. Bien. Bueno, Paul, finalmente, si nos puedes compartir tus redes sociales para que te sigan. ¿Mis redes sociales? ¿Sí? ¿Cómo así? Arroba es Paul Advanter, ¿cierto? En Twitter y en Facebook, para que Sí, sí, sí. me están preguntando también cómo te siguen por las redes. Ahí lo tengo, ahí lo puse. Ah, en la pantalla lo tiene. Perfecto. Sí. Bueno, Paul, muchísimas gracias por esta hora y 30 de aprendizaje. Fue de verdad un rato compartir contigo y en esta cuarta cumbre virtual de Coaching y Mentoring. Esperamos verlos también en el Congreso Internacional de Coaching y Mentoring con una nueva ponencia extraordinaria como siempre. Y en Foz de Iguazú, en octubre. Así es. Sí, un gran abrazo y muchas gracias, Holvin, por el excelente trabajo que haces, como siempre, ¿no? Gran apoyo. Vale, Muchas gracias a ti. gracias a ti. Gracias a todos por haber estado ahí presentes. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Y a todos los asistentes, ya en tan solo 5 minutos comenzamos con Maru Caputo y Cristian Bravo desde Argentina, que nos van a compartir una excelente ponencia sobre cómo facilitar los procesos creativos para la innovación. Así que vamos a tomarnos unos minutos y a las 21 horas en punto, Santiago, nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias y nos vemos en minutos.